una tabla de madera que tiene una superficie metálica, ¿sí? En la cual se puede adherir los imanes, ¿sí? Todos los objetos que están acá utilizándose tienen imanes, ¿sí? Que se pueden acoplar a la pizarra, ¿sí? Se incorporan en la pizarra, ¿sí? Tenemos una portamesa, ¿sí? Con una masa, tenemos una polea, ¿sí? Su función básicamente es transmitir la fuerza, pero cambiándole la dirección, ¿sí? Esta es una fuerza que va en el eje vertical y la transmite al eje horizontal, ¿sí? Entonces, a través del hilo se vincula la masa con el bloque, ¿sí? El objeto de estudio es el bloque. Tenemos un perfil en L, que es básicamente la superficie donde está apoyado el bloque, ¿sí? En la parte superior tenemos un transportador con un testigo para poder conocer el ángulo de inclinación que tiene la superficie. Como pueden ver, ese ángulo de inclinación es de 0 grados, ¿sí? Por lo tanto estamos trabajando con una superficie horizontal, completamente plana, sin tener inclinación. Bien, estos datos los van a tener en cuenta cuando tengan que hacer el análisis de la función. Bueno, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Bueno, en la primera parte de la guía les va a pedir que realicen el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Cómo van a hacer ese diagrama? Bueno, empiezan por la masa colgante. La masa colgante que tenemos la fuerza hacia abajo, es la fuerza que se deriva del producto entre la masa y la gravedad, ¿sí? Le vamos a dar como dato la masa, ¿sí? Todo el conjunto de masa, y a partir de ahí pueden hallar las fuerzas. Luego hacia arriba tienen la tensión, ¿sí? Fíjense que está en reposo, no se está acelerando, ¿sí? Por lo tanto, y no se está moviendo, tiene un equilibrio estático, ¿bien? Entonces sumatoria de fuerza es igual a 0 y van a poder hallar que la fuerza que tiene esta masa hacia abajo es igual a la tensión. La tensión llamémosla T. Luego, a través de la polea y del hilo, se transfiere esa fuerza hacia el bloque, ¿sí? Analizando el bloque, ¿qué tenemos? Bueno, por empezar tenemos la tensión T', ¿sí? Fíjense que no la estoy llamando igual que en el otro diagrama de cuerpo libre, porque en este caso nosotros sabemos que es igual, pero no siempre va a ser igual. Y no nos acostumbremos a que la fuerza que tenemos acá va a ser igual a la fuerza de gravedad, porque no siempre se cumple. En este caso tenemos un hilo que está vinculando estos dos cuerpos, no sufre deformaciones, no absorbe energía, por lo tanto T' va a ser igual a T. ¿Okay? Bien. Después, este bloque a su vez tiene la fuerza de fricción, ¿sí? Que va en el sentido contrario. De hecho, se está moviendo un poquito, ¿sí? Pero bueno, ahí lo dejamos bien. Tiene la fuerza de fricción. Hacia arriba va a estar la normal y hacia abajo va a estar el peso. Bien, estas son las fuerzas que van a componer este sistema de bloque. ¿Okay? Ese diagrama del cuerpo libre. Bien. Esa es la primera parte, van a tener que realizar ese diagrama de cuerpo libre. Después, en la segunda parte, utilizando el dato de la masa del bloque y el dato de la masa colgante, van a tener que hallar la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Existen dos fuerzas de rozamiento, la estática y la dinámica. Cuando un cuerpo está en reposo y no la fuerza estática, la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Ahí van a tener que esa fuerza es igual al producto de la normal por el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Una vez que el cuerpo se está moviendo, la fuerza de rozamiento es distinta y esa fuerza es una fuerza de rozamiento dinámico, ¿sí? El cuerpo ya se está moviendo y el coeficiente de rozamiento es distinto y es menor. ¿Qué quiere decir que sea menor? Bueno, cuando ustedes tienen un objeto y lo quieren empujar, le va a costar mucho empujarlo.
no sé si alguna vez lo han experimentado, pero una vez que logran que ese objeto se empiece a mover, es más fácil mantenerlo en movimiento. Eso se debe a que el coeficiente de rozamiento dinámico es menor que el coeficiente de rozamiento estático. Entonces nosotros necesitamos más fuerza para sacarlo de su estado de reposo y necesitamos menos fuerza para mantenerlo en movimiento. ¿Bien? Como ustedes plantean el diagrama de cuerpo libre en el bloque, ¿sí?, van a poder despejar la fuerza de rozamiento, ¿sí? Conociendo la fuerza de rozamiento, conociendo la normal, van a poder hallar el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí?, que es algo que está en la guía. ¿Alguna duda con esta experiencia? Es una de las más sencillas. Bien, si no tienen ninguna duda, podemos pasar a la siguiente. Mencionamos las partes, ¿sí?, para que les quede claro. Tenemos la masa M1, ¿sí?, que está constituida por una pesa y una masa. Tenemos la polea, ¿sí?, que le cambia la dirección a esa fuerza. Tenemos el objeto de estudio, que es el bloque. Tenemos esta superficie L, que es la superficie en la cual está apoyada el objeto de estudio, ¿sí?, que tiene a su vez una escala transportador, ¿sí?, que podemos conocer su inclinación. La configuración que estamos usando es de 0 grados, ¿sí?, está completamente horizontal. Y tenemos la pizarra metálica, ¿sí?, que es donde se adhieren todos los imanes que tienen cada uno de estos elementos que mencioné. Menos el objeto. ¿Alguna duda? Ahí para remarcar la experiencia, ustedes tienen que realizar los diagramas de cuerpo libre y el diagrama de cuerpo libre tienen que indicar los ejes de referencia. ¿El diagrama de cuerpo libre en qué consiste? ¿Cómo realizarían el diagrama de cuerpo libre del objeto? Tienen que aislar el objeto de los vínculos que lo mantienen en su posición y esos vínculos reemplazarlos por fuerzas. ¿Está? Entonces, cuando nosotros grafiquemos el diagrama de cuerpo libre, no tengo que graficar el bloque sobre el plano, ¿está? Porque eso es incorrecto. Usted tiene que graficar el bloque con una fuerza hacia arriba, que es la normal, que es la fuerza que se hace el plano sobre el bloque, ¿está? Lo mismo el peso hacia abajo, ¿está? Indicando la peso de masa por gravedad. La fuerza de rozamiento paralela al plano, ¿está? En función de lo que consideren que tendría que estar actuando, y la tensión de la cuerda en la dirección que va a estar actuando, todo graficado a través de flechas, ¿no? Y la inclinación va a depender de cómo tengamos nuestro sistema, ¿está? Nosotros tenemos el plano, lo tenemos perfectamente horizontal, abajo tenemos el transportador que llaman los técnicos, con una plomada. En la proyección, la plomada lo que busca es el centro de gravedad, ¿está? Entonces, por lo tanto, nos está tirando la vertical la plomada. Al proyectar la plomada sobre el transportador, nosotros determinamos el ángulo de inclinación, ¿está? El ángulo de inclinación es dato y es 0 grados, ¿está? Si ven laboratorios de años anteriores, van a ver que el laboratorio 4 tenía más experiencias, ¿está? Se lo dijimos a toda la comisión anterior, por ahí se ríen, pero seguramente uno o dos casos, y esperemos que no sea el 50%, puede llegar a presentarnos experiencias que no son las que estamos realizando, ¿está? Sepan que esta experiencia es nueva y no es la misma que las anteriores, ¿está? Entonces, si van a usar algo de referencia al año anterior, referente a la experiencia que decía diagrama de cuerpo libre, aunque tenga el mismo nombre, no lo es, ¿está? Los tratamos de avivar, lamentablemente algunos no lo escuchan y va a llegar el momento en donde tengamos razón, y a veces no es lindo tener razón. Así que bueno, cuando vayan a realizar el diagrama cuerpo libre, tienen que realizar dos diagramas cuerpo libre: el del cuerpo, el bloque y el de la pieza. ¿Qué se enfoca? Eso lo grafican como un solo objeto. Mierda, me voy a tirar. El Juancho. Lo típico es dibujar un cuadrado. Si es un cuadrado, Él está grabado. Es indistinto. Si querés dibujar el portapresa, no suma ni resta en lo que es el desarrollo del diagrama. Si es un cuadrado y tenés el eje hacia arriba y hacia abajo, del eje Y y hacia los costados.
el eje positivo y negativo de las X es correcto para realizar un diagrama corporal. No vamos a tener el tiempo en un parcial de dibujar un autónomo. También está el detalle, ¿no? ¿Alguna otra consulta sobre el diagrama de cuerpo libre? Es un cuerpo representativo, ¿está? Puede ser un cuadrado, un círculo, lo que ustedes quieran. Pero no dibujen sin ningún cuerpo, ¿no? Lo que tenemos ahí dibujado es un diagrama de fuerzas, pero no tenemos ningún cuerpo analizado en ese momento, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a realizar, tenemos que dibujar nuestro cuerpo de estudio. ¿Está? Ahí, si no hay ninguna consulta, seguimos con la segunda experiencia. ¿Nada? Bueno. Bien. Ahora vamos a realizar la segunda experiencia. Acá el equipamiento ya ha cambiado bastante. Tenemos una pizarra metálica, ¿sí? Tenemos el objeto de estudio, que es este pequeño aro, ¿sí? Ese aro está sometido a 3 fuerzas, ¿sí? La primera fuerza es la que produce esta masa colgante M1, ¿sí? Esto es un dato que nosotros le vamos a dar al final de la experiencia, ¿sí? Esta masa produce una fuerza hacia abajo y a través de la polea se le cambia la dirección, ¿sí? Y actúa sobre el aro. Lo mismo ocurre con la masa M2, produce una fuerza. Esa fuerza se le cambia la dirección a través de la polea, ¿sí? Y se la aplica al objeto de estudio, que es la arandela, ¿sí? Bien, el aro. Bien, detrás del aro tenemos un goniómetro, ¿sí? Básicamente es un transportador de 360 grados, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente vamos a fijar un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza F1 la vamos a ubicar en un valor exacto, ¿sí? Para no complicarnos, y a partir de ahí vamos a determinar qué valor tienen las otras fuerzas, ¿sí? Tanto la fuerza de F2 como la equilibrante. Bien. Sobre este aro actúa también, esto que ya lo mencioné, esta fuerza equilibrante, ¿sí? Si no existiera esta fuerza, el objeto se iría hacia arriba, no completamente hacia arriba, sino hay que determinar en el eje X cuáles de estas dos fuerzas está ganando para determinar hacia dónde se va a mover, ¿sí? Pero este objeto, si no tuviese la fuerza equilibrante, se estaría moviendo, ¿sí? Bien. Esta equilibrante viene de un dinamómetro, ¿sí? El dinamómetro es básicamente un resorte, ¿sí? Conociendo las propiedades de un resorte, la fuerza que ejerce es directamente proporcional al estiramiento, ¿sí? Este resorte, si se encuentra en reposo y yo lo estiro una cierta distancia, entonces esa distancia multiplicada por la constante elástica del resorte nos va a dar la magnitud de la fuerza que se aplicó, ¿sí? Este dinamómetro tiene distintas escalas, pero nosotros vamos a utilizar la escala de Newton, ¿sí? Por lo tanto, el valor o la magnitud de la equilibrante se la vamos a dictar en Newton, ¿sí? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la experiencia? ¿Qué es lo que van a tener que realizar ustedes? Teniendo el dato de la masa y las mediciones de los ángulos, ¿sí? Que tiene cada fuerza, y con cada fuerza me estoy refiriendo a la de F1 y F2, ¿sí? Van a tener que hallar la fuerza de la equilibrante, ¿sí? Su magnitud y su dirección, ¿sí? El ángulo que forma, ¿okay? Entonces, a partir de estos datos, de la fuerza 1 y la fuerza 2, tienen que hallar la equilibrante, ¿sí? Entonces, ¿para qué van a usar los valores de la equilibrante que les vamos a dar al final de la experiencia? Bueno, con esos valores y los obtenidos teóricamente van a tener que hacer un tratamiento de error, ¿sí? Van a tener que determinar cuánto error hubo en la magnitud y cuánto error hubo en la dirección, ¿sí? En el ángulo. ¿Alguna duda con la experiencia?
repasamos, tenemos las masas colgantes, las poleas, el objeto de estudio, que es el aro que se encuentra acá en el centro, el goniómetro, que nos sirve para determinar el ángulo que tiene cada una de esas fuerzas, ¿sí? La equilibrante, que viene del dinamómetro, ¿sí? Y básicamente todo esto está sobre la pizarra metálica. ¿Alguna duda? Bien. ¿Algo que quieras aclarar? No, para aclararle. Bien. Cuando nosotros realicemos estos cálculos, ¿sí? Cuando hagamos el tratamiento de errores, ¿sí? Se van a encontrar con que no va a ser cero, ¿sí? Entonces ya por las experiencias que venimos realizando, ya nos vamos dando cuenta que siempre tenemos un error en los resultados, ¿sí? Pero ¿a qué se deben estos errores? Bueno, básicamente tenemos que el transportador es un instrumento analógico, ¿sí? Y siempre que vamos a realizar mediciones en un instrumento analógico está el error de paralaje, ¿sí? ¿Qué es ese error de paralaje? Bueno, es el error que yo cometo cuando voy a realizar una medición, ¿sí? Si por ejemplo, desde esta posición en la que estoy, quiero determinar el ángulo de la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, voy a tener un resultado, pero va a ser el correcto, va a tener error y va a tener mucho error porque no estoy centrado en el goniómetro, ¿sí? Si yo me ubico de frente, ¿sí? Voy a lograr minimizar el error de lectura, ¿sí? Entonces el error de paralaje se produce cuando nosotros tomamos medición de instrumentos analógicos. No, el error de paralaje, para centrar la idea, es la proyección de un indicador, como puede ser la soga o una aguja de un reloj, respecto a una escala graduada que está atrás. ¿Está? Si yo, por ejemplo, veo de esta forma mi dedo, se proyecta respecto a mi mano. ¿Está? Pero si yo lo veo desde acá abajo, ¿está? Ustedes por ahí capaz que no lo lleguen a ver, yo veo que la proyección de mi dedo apunta al techo y la mano no está en el camino de donde está la proyección. ¿Está? Entonces el error de paralaje se debe a la posición relativa de los objetos. ¿Está? Posición relativa, digo, si yo me paro acá, me paro allá, me paro del lado de donde está Federico, voy a obtener una medición diferente. ¿Está? Entonces cuando se mide el instrumento, y se mide mucho el instrumento en el campo, el instrumento uno se tiene que parar de forma perpendicular a la escala graduada que va a medir, ¿no? O sea, de forma que la proyección de la aguja coincida lo más probable con la trayectoria de nuestra escala de referencia que tenemos atrás. ¿Está? Generalmente, como es el dinamómetro, por ejemplo, se tiene un elemento que es diferente, ¿no? En este caso se usa un resorte. El resorte, generalmente los resortes, y este no es el caso, son no lineales. ¿Está? No lineales significa que a medida que yo lo deformo, la deformación, la constante del resorte no se mantiene constante, diría, por así decirlo, a la deformación. O sea, cuando yo lo deformo, puede ser que la fuerza varíe un poco más o un poco menos, ¿está? Dependiendo de cómo lo deformo. Y cuando yo lo suelto y está completamente en reposo y pegado, necesita un pequeño impulso, una pequeña fuerza inicial para despegar sus espiras, ¿está? Y después más adelante lo vamos a ver en un proceso de tal. Que esa parte de donde el resorte empieza a funcionar es no lineal, ¿está? Y es más no lineal que la parte lineal en donde vamos a realizar la medición, ¿está? Lo mismo cuando ven la medición, se ven el indicador interno. Ese indicador está fijo a la barra de abajo que está conectada a nuestra soga y es rígida, no se deforma. Y al deformarse el resorte, el indicador va copiando la trayectoria o desplazándose lo que se desplace el resorte. ¿Está? Entonces, cuando nosotros paremos y si midiéramos nuestro plano de referencia, tenemos acá la escala graduada y acá tenemos nuestro indicador y miramos desde arriba, vamos a notar que
vamos a cometer un error de paralelaje, porque este es el mismo plano que tendríamos que estar midiendo y estamos midiendo acá arriba. ¿Está? Yo tengo que centrarme perfectamente perpendicular a la escala graduada y al indicador que yo voy a medir. ¿Está? Entonces cuando nosotros realicemos los cálculos, posiblemente no nos dé 0. ¿Está? Y si nos da 0, tuvimos mucha suerte. ¿Por qué? Porque nosotros al realizar una medición ya estamos por ahí, si bien tratamos de disminuirlo, tiene un pequeño error de paralelaje, el resorte no tiene una deformación pareja a lo largo de toda la trayectoria, por lo tanto la escala graduada que tiene el resorte no siempre se va a respetar con la fuerza que está siendo ejercida para el resorte para formarse. ¿Está? Lo mismo cuando vayan a realizar el diagrama cuerpo libre, tienen que realizar el cuerpo en estudio, y el cuerpo en estudio es la arandela. ¿Está? Acá el compañero preguntaba, lo dibujo como un cuadrado, lo dibujo como un círculo, dibujen una arandela. ¿Está? Sobre la arandela se aplican todas las fuerzas. Bueno, partícula es un punto y no sería un cuerpo. Nosotros estamos haciendo un diagrama cuerpo libre. ¿Está? Dibujate un cuadrado, un círculo. Para este caso dibujen una arandela. Para el caso del cuerpo dibujen un cuadrado. ¿Está? Para el portapesos pueden dibujarlo como ustedes quieran. ¿Está? Que sea representativo de lo que ustedes están analizando. ¿Está? Un punto sería dibujar lo que yo tengo ahí en el medio, y eso no es un diagrama cuerpo libre. Tengo que tener el cuerpo de estudio. ¿Está? Por ejemplo, este diagrama de cuerpo libre, cuando ustedes lo dibujen, si notan, la fuerza está aplicada no en el plano, o a la altura del plano, quiero decir. Ustedes ven, esta fuerza no está aplicada acá abajo, ni está aplicada acá arriba, está aplicada en el centro. ¿Está? No sé si lo alcanzan a ver todo. Y la fuerza de rozamiento no está aplicada acá arriba del bloque, está aplicada sobre la superficie y el cuerpo. Entonces cuando ustedes dibujen, en esta etapa es importante que identifiquemos en dónde están aplicados los esfuerzos. Porque en base a cómo están aplicados los esfuerzos, después más adelante van a surgir los torques. ¿Está? Y si ustedes se identifican como que todo está en el mismo lugar, no existe ningún torque. ¿Está? El torque es una combinación de aplicar una fuerza respecto a un punto de giro del objeto. ¿Está? Y nosotros a esto sacamos el rozamiento y aplicamos, esto está generando un torque hacia abajo, vendría a decirse, ¿no? O un torque que giraría en este sentido. En cambio, si nosotros sacamos lo de acá abajo, si sacamos la fuerza, esta fuerza de rozamiento dejaría de existir. ¿Está? Pero la fuerza de rozamiento está aplicada acá abajo, entre el plano y el cuerpo, y no acá arriba, entre el cuerpo y el aire. ¿Está? Es más que todo para que vayan incorporando el concepto. Está sincronizado la medida tuyo y la un poquito de tiempo. ¿En serio? Sí, un poquito de tiempo. Bueno, pasamos acá al pizarrón. ¿Y sincronizados? No, sincronizado, tipo el mismo segundo minuto. ¿En serio? Sí. Nosotros vamos a medir ángulos, vamos a medir fuerzas y vamos a tener como dato las masas de los cuerpos, o sea, las dos masas M1 y M2. ¿Está? Esas van a ser datos, lo que medimos son los ángulos y vamos a medir la fuerza equilibrada. ¿Está? Acá en este gráfico, si pueden ver, hay varios ángulos, ¿no? Y hay ángulos que están referenciados entre sí, o se pueden deducir uno después del otro. La fuerza 1, respecto a mi eje X, ¿está? Que mi eje X puede o no coincidir con la horizontal, ¿está? Y mi eje Y puede o no coincidir con la vertical. Esto quiere decir que mi transportador va a determinar ángulos relativos respecto a un ángulo que yo fije de una de las fuerzas. ¿Está? Nosotros vamos a mover el transportador, no vamos a poner el transportador de forma vertical y hallar los diferentes ángulos, sino vamos a referenciar y fijar el θ para determinar los demás ángulos. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces vamos a tener el θ, el alfa y el delta.
¿Está? Los datos van a ser, las mediciones van a ser beta, alfa y beta. Y después vamos a tener fuerza 1 y fuerza 2, vamos a tener las masas como datos. Y digo, me corrijo, el tita, el alfa y el delta van a ser mediciones. ¿Está? Y vamos a medir el equilibrante a través del dinamómetro. ¿Está? Entonces, nosotros dijimos que primero lo que tenemos que hacer para resolver esta experiencia, ¿qué es? ¿Qué tienen que hacer? Hay dos opciones, o lo resolvemos acá en conjunto, o después lo resuelven solos y llegarán a un resultado. ¿Está? La idea es de que los laboratorios empiecen a hacer más como una guía práctica que ustedes tienen que resolver. ¿Está? Entonces, o colaboran todos, o lo resuelven después en la casa. ¿Cómo? Y si se pasan las cosas, fíjense que el compañero lo haga bien, porque si vienen los dos y forman con el mismo rol, ya se ha aprobado. ¿Qué tenemos que hacer también? Para resolver esta experiencia, ¿qué se le ocurre hacer? Correcto, ahí el compañero prestó un poquito de atención. Dibujamos nuestro cuerpo libre. ¿Está? Nuestro cuerpo libre es la bandera. Ahí aplicamos nuestras fuerzas, ¿no? F1, F2, el equilibrante. Y antes que nada, tendría que haber puesto yo mis ejes de referencia. ¿No? ¿Qué más me está faltando en ese diagrama corporal? Los ángulos. ¿Qué ángulos voy a poner? ¿Pongo todos los ángulos que tengo arriba o los ángulos que me sirven? Los que me sirven, ¿no? ¿Qué ángulos tendría que me sirven? Tita es. Beta y. Tita beta. Tita beta y gamma. ¿Está? Fíjense que nosotros vamos a tener el alfa y el delta como mediciones. ¿Está? Y esas mediciones son las que ustedes tienen que utilizar para realizar el desarrollo de la experiencia, ¿no? Los cálculos van a tener que hacerlo. Nosotros le vamos a dar dos ángulos, ustedes van a tener que convertirlos a beta y a gamma. ¿Está? ¿Me siguen? Por lo tanto van a tener que revisar un poquito qué era trigonometría, qué era un ángulo, qué era un grado. ¿Está? ¿Cuántos grados es 90? ¿Cuántos grados son 180? ¿Está? Y van a determinar si tengo que sumar o restar 180, sumar o restar 270, sumar y restar 360 grados para determinar cuánto vale este y cuánto vale este. ¿Está? Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Las componentes de las fuerzas. Claro, puedo expresar estas componentes como coseno y seno, pero eso vendría a ser parte del desarrollo. ¿Qué es lo primero que tengo que plantear? Si ya hice el diagrama cuerpo libre, ¿qué sigue? Sumatoria de fuerzas. Tengo sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora esa sumatoria de fuerzas es igual a qué? Igual a 0. ¿Podría ser igual a 0? O se formula la pregunta, ¿por qué igual a 0? Porque es estático, ¿no? Porque no se está moviendo. El aro no se está desplazando en el espacio. ¿Está? Y podría ser igual a 0 la sumatoria de fuerza y estar moviéndose. Sí. ¿Por qué? Que no tenga aceleración, o sea, tiene velocidad constante. ¿Está? Entonces, a partir de acá, ustedes tienen que desarrollar o descomponer la fuerza 1, fuerza 2 y la equilibrante en el eje X y en el eje Y. ¿Está? ¿Qué es dato y qué es lo que yo tengo como incógnita en estas dos ecuaciones viendo este diagrama? ¿Qué es lo que voy a tener que hallar? Primero dijimos que es dato M1 y M2. ¿Está? Después dijimos que vamos a medir los tres ángulos y vamos a hallar la equilibrante. ¿Está? Y lo que dijimos es que la equilibrante es lo que nosotros tenemos que hallar la equilibrante teórica y la definición de la equilibrante teórica y compararla con la que nosotros obtuvimos de forma experimental. ¿Está?
Por lo tanto, cuando nosotros realicemos nuestro sistema de ecuaciones, yo no tengo que tomar el valor de la equilibrante y el ángulo de la equilibrante como datos. Son lo que yo tengo que hallar de mi sistema de ecuaciones. ¿Está? Y eso que nosotros hallemos que es la equilibrante y el ángulo de la equilibrante, lo tengo que comparar con lo que nosotros medimos de forma experimental. ¿Sí? Nosotros aplicando cifras significativas posiblemente tengamos un pequeño error entre el valor que se mida y el valor que calculemos. ¿Está? La idea es que tendría que darnos cero. El problema que nosotros los docentes estamos haciendo la experiencia, somos humanos, nos equivocamos y los elementos pueden llegar a tener errores sistemáticos. ¿Está? Y en la medición podemos cometer errores como en ejemplo como el paralelaje. ¿Está? ¿Se entiende? Así que bueno, ahí tomamos los datos y estaríamos. ¿Hay alguna duda sobre esto? Cuando realicen el desarrollo tiene que estar el desarrollo completo. ¿Está? No sirve que me pongan sumatoria de fuerza de x igual a 0 y me pongan cuánto es el resultado de ese desarrollo. ¿Está? Y tampoco que me pongan la ecuación final. Tienen que aplicar, sumar, restar, hacer todo el paso a paso. ¿Está? ¿Por qué? Porque nosotros corregimos lo que está escrito. ¿Está? Y ustedes aprueban o desaprueban por lo que está escrito. O lo tienen que corregir. Si el error no es grosero. Pero si está incompleto, sepan que está desaprobado. ¿Está? Ya en el primer laboratorio tuvimos casos desaprobados. ¿Por qué? Porque no prestan atención. Vinimos, medimos 5 oscilaciones y entregan 4 tablas de 20 mediciones cada una. La quinta medición vas a la hoja, nosotros como docentes nos sorprendemos, vemos y está la medición. O agarramos un informe en donde tienen gráficos que no corresponden a los datos que tienen. Lo que significa que tenían un Excel que estaba roto en algún momento y copiaron sus datos, calcularon todo, pero los histogramas no correspondían a los datos que ustedes tenían. ¿Está? Les pedimos que se aviven, porque es un proceso de aprendizaje, avivarse, vendría a decirse, si van a usar cosas o material de años anteriores o de compañeros que ustedes no lo hicieron, alguna información que ustedes no hicieron, tienen que ustedes analizar. A veces es más difícil que te pasen las cosas a hacerlo a uno mismo. ¿Por qué? Porque uno cuando le pasa la cosa, lo único que ve como camino de solución es lo que está escrito por alguien más. Y no encontrás el error. ¿Está? Y menos si no manejamos bien el Excel y nos pasan un Excel muy complejo que tiene errores. ¿Está? Entonces, fíjense lo que van haciendo. ¿Está? Analicen lo que calculan y fíjense si los datos que tienen son coherentes. ¿Está? Así que bueno, medimos. ¿Alguna duda? Antes de pasar a la... ¿Quieres grabarlo vos esa parte? Sí, vale. ¿Grabas, no? Canchero. El iPhone. Pesado. Anoten los datos de la masa M1 es de 95,0 gramos. Así lo pero deberíamos notar que sea ahora cuando empecemos a ir 95,0 gramos y la masa M2 75,0 gramos. Bien. El ángulo θ es de 25 grados, 25,0 grados, coincide con la escala. Ese ángulo es el que nosotros fijamos. ¿Está? Sí. Y después tenemos
El alfa, ese mide 150 grados, 150,0. También cae justo acá. Y después tenemos la delta, que es el ángulo del equilibrante, y esta cae en 249,5 grados. Bien. Y después tenemos el valor de la magnitud de la que es de 0,85 newtons. 2,69. Bien. Ya tienen los datos, las mediciones y vamos a también buscar los valores, los datos de la experiencia número 1, que creo que no los dicté, ¿no? No, Eso los tengo acá anotados. Tenemos la masa colgante es de 10,0 gramos y la masa del bloque es de 56,4 gramos. ¿Sí? Estos últimos dos valores corresponden a la experiencia número 1. ¿Cuánto es la masa del bloque? 56,4 gramos. La colgante es 0,0 gramos. Vamos a chequear porque esto lo acabo de cargar en la compu y capaz tenemos algún error ahí. ¿Cuánto te está dando la...? Y ahora